Aunque no se conoce el momento exacto en que los primeros humanos fueron convertidos en esclavos, se sabe que esto sucedería a medida que estas comunidades comienzan a practicar la agricultura, y con ello aparece la propiedad, formándose sociedades mucho más complejas y jerárquicas. Fue a través de las guerras entre pueblos que las personas fueron tomadas como rehenes para luego ser vendidas como esclavos, de manera que en las costumbres y leyes antiguas era completamente legal que una persona fuese propiedad de otra. Por lo tanto, el dueño de esclavos tenía tanto derechos sobre ellos como lo podían tener sobre cualquier otro bien que fuese de su propiedad. Durante la antigüedad, la práctica de la esclavitud estuvo generalizada en gran parte del mundo, aunque con ciertas diferencias. Estará presente en grandes civilizaciones como la de Grecia, Roma, Egipto, India y China. Además, en los pueblos del norte de Europa, de la África subsahariana y de la península arábiga. Existieron sociedades a las que se le considera sociedades netamente esclavistas, como la antigua civilización griega y la antigua civilización romana. En ellas, el esclavo cumplía un rol muy importante dentro de su organización económica, ya que fueron la principal mano de obra que se dedicó a trabajar en las minas y en los campos agrícolas, pero también el comercio de esclavos fue una actividad muy relevante para las economías de estas sociedades. En el Imperio Romano, no solamente los esclavos se conseguían por la guerra, sino que también los hijos de estos nacían con esa misma condición. Además, una persona libre podía convertirse en esclavo al adquirir una deuda que no podía llegar a pagar. Si algo caracterizó a estas sociedades esclavistas, fue el hecho de que la esclavitud era una práctica que fue vista como normal, pues en estas sociedades, estas personas eran consideradas seres inferiores. Por otra parte, existieron civilizaciones en las que estuvo presente la esclavitud, sin embargo, su organización económica no fue únicamente esclavista. Es el caso de civilizaciones como la de la antigua India y China. En ellas, la agricultura era trabajada mayoritariamente por campesinos libres, mientras que los esclavos fueron sirvientes personales de los nobles o trabajaron en construcciones públicas bajo las órdenes del Estado. Con el paso del tiempo, la caída del Imperio Romano producirá la aparición de una nueva forma de organización económica, con la formación de los feudos medievales. En los feudos, los campos agrícolas eran trabajados no por los esclavos sino por los siervos. Sin embargo, esto no significaría la desaparición de la esclavitud. Esta persistiría, aunque en menor medida, principalmente en los pueblos del norte de Europa. Llegados al siglo XV, la caída de Constantinopla obliga a los países europeos a buscar nuevas rutas comerciales que los conectaran con la India. Es así como llegan a explorar y colonizar el sur de África, y con ello van a introducir esclavos africanos en el continente europeo. Años más adelante llegarán al continente americano. En un principio van a esclavizar a los nativos de estas tierras, pero como consecuencia de las enfermedades y el maltrato, esta población comienza a disminuir muy rápidamente. Así que los conquistadores europeos van a trasladar esclavos africanos a sus colonias en América, con el fin de que estos trabajen en las minas y en las haciendas. Por esta razón, se llegan a establecer grandes centros de comercio de esclavos en las Antillas y en las costas americanas. Entre los siglos XVI y XIX, la esclavitud será una institución muy importante a lo largo de este continente. Sin embargo, estas no serán sociedades únicamente esclavistas, ya que durante este periodo de tiempo, la esclavitud va a convivir con otras formas de organización económica, como por ejemplo, la encomienda. A partir del Renacimiento, la esclavitud se convertiría en una actividad económica cada vez menos rentable. Los cambios sociales y económicos
que se presentaron entre este tiempo y el siglo XVIII hacían que cada vez fuese más costoso mantener a los esclavos en comparación con las nuevas formas de trabajo que iban apareciendo. Además, irán incrementando los grupos civiles y religiosos que exigirán la prohibición de la esclavitud. Por estos motivos, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, muchos países europeos llegarán a prohibir la esclavitud y el comercio de esclavos. A pesar de esto, en las colonias americanas la esclavitud persistiría. De hecho, las promesas de su abolición fueron utilizadas por los ejércitos patriotas con el fin de que los esclavos se unieran a sus filas durante sus guerras de independencia. Sin embargo, una vez conseguida la independencia de estos países, no se declarará la abolición de la esclavitud de manera inmediata, sino que esto se realizará a mediados del siglo XIX. Si te gustó y te fue útil este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal, para que de esa manera estés atento a cada vez que subamos un nuevo video. Nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia. La esclavitud ha existido en muchas culturas en algún momento de la historia y se ha dado en diversas formas. Sabemos que ya en algunas poblaciones cazadoras-recolectoras donde había abundancia de recursos, como los indios americanos de la costa noroeste del Pacífico, había esclavos. Pero esta práctica realmente creció con la agricultura hace 11.000 años. Al haber más recursos, también hubo más desigualdad en cómo repartirlos. Hoy en día nos parece que la esclavitud fue abolida y es cosa del pasado, pero ¿aún existen esclavos? El siguiente video es presentado por todos nuestros benefactores de Patreon. Gracias por todo su apoyo. Primero habrá que definir qué es la esclavitud. La Walk Free Foundation la describe como una situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Con esta definición podemos decir que sí, aún hay esclavitud en el mundo, y no necesariamente nos referimos a que tu jefe te hace trabajar los sábados. Las situaciones de esclavitud se dan en muchos entornos: el hogar, la industria e incluso algunos gobiernos. Hay algunos tipos de esclavitud que, por más sorprendente que nos parezca, siguen existiendo, como la esclavitud prendaria, que es cuando una persona es dueña de otra y de toda su descendencia. Si tu tatarabuelo fue esclavo, tú naces siendo esclavo. La mitad de los esclavos modernos sufren de esclavitud laboral, a partir de promesas de trabajo, engaños, deudas injustas o trata de personas. Bajo amenazas se obliga a las personas a trabajar largas jornadas de trabajo y en terribles condiciones, con un salario miserable o nulo. Las principales áreas donde se da este tipo de esclavitud son pesca, agricultura, minería, construcción, drogas, trabajo doméstico, belleza o mendicidad forzada. La otra mitad de los esclavos modernos sufren de explotación sexual y matrimonio forzado. Las mujeres y niñas son las más vulnerables. Representan el 99% de víctimas en la industria sexual y el 58% en los otros sectores. Sin embargo, la información y datos que se tiene de la esclavitud son escasos y muy difíciles de obtener. Se trata de una actividad ilegal y los números no son exactos. Sabemos que en 1860, 20 de cada 1,000 personas eran esclavas. En 2016 son 5 de cada 1,000. Aunque ha bajado el porcentaje, son más de 40 millones de personas. Nunca antes en la historia había habido tal cantidad de personas sometidas.
Otro dato alarmante es que durante 400 años el precio promedio de un esclavo equivalía a $40,000 actuales, mientras que hoy en día el promedio es de $90, lo que nos da una idea de cómo el trabajo y los seres humanos se han vuelto prácticamente desechables. Muchos de los productos que consumimos, como teléfonos, ropa, cosméticos y comida, así como gran cantidad de servicios desde limpieza, belleza y salud, están relacionados con la explotación de personas sometidas a trabajos forzados. Dorsen tiene 8 años y vive en la República Democrática del Congo. Trabaja extrayendo cobalto de las minas. Junto con otros niños, entra a pequeños agujeros, trabaja 12 horas al día respirando polvo mineral letal en condiciones de violencia y extorsión y gana $1 al día. El cobalto extraído será usado en las baterías de litio para tu computadora, tu smartphone y tu carro. Ella es Carla Jacinto y vive en México. A los 12 años, un hombre mayor la enamoró a base de engaños. Con la promesa de casarse, la llevó a otra ciudad y ahí él la puso a trabajar en las calles a base de amenazas y la explotó sexualmente durante 4 años. La prostitución es el segundo negocio más lucrativo a nivel internacional, con ganancias de $150,000 millones al año, y la mayoría de las mujeres llegan ahí por casos similares. Afortunadamente, estas historias tienen un mejor final y ambos pudieron escapar de su situación esclavizante. Pero no todas las personas pueden hacerlo. ¿Y por qué sigue existiendo la esclavitud? Hay 3 factores que desencadenan la esclavitud. El primero es la sobrepoblación. Entre más personas y más recursos existen, se ha observado una tendencia de mayor desigualdad en la distribución de bienes. El siguiente factor son las situaciones de crisis como guerras o cambio climático, entre otros. Pero el principal factor actual que desencadena la esclavitud es la corrupción. ¿Entonces la esclavitud solo se da en países corruptos o en vías de desarrollo? Pues no. Si nos damos cuenta, esos productos, servicios y personas son trasladados al primer mundo para su consumo. En realidad, la mayoría de las ganancias de la esclavitud la reciben estos países desarrollados. Y te estarás preguntando, ¿y yo qué puedo hacer? Lo primero es reconocer el problema, sin minimizarlo, informarse y crear conciencia en los demás. Cada vez que vayas a adquirir un producto o contratar un servicio, pregúntate si sabes de dónde viene. Algunas empresas aseguran el trabajo digno. Si conoces o tú mismo eres un pequeño o gran empresario, asegúrate de dar un trabajo digno y un salario adecuado. Alienta para que migrantes y refugiados sean vistos con buenos ojos y logren obtener un trabajo formal. Apoya a organizaciones que ayuden a personas a salir de esta situación para que tengan una buena educación y participación ciudadana. Atraer a todas las personas a participar en la vida política y económica traerá un impacto positivo a la actividad económica y un incremento en el desarrollo social. Pero, como ha existido la esclavitud, también ha existido la libertad. En una tablilla sumeria escrita hace 2300 años antes de nuestra era, se describe cómo el gobernante Urukagina redujo las diferencias entre clases sociales, disminuyó impuestos, trabajó contra la corrupción y condonó deudas. Eso permitió que muchos esclavos volvieran con sus madres, lo que en sumerio se dice Ama-Yi. Fue la primera vez en la historia que se escribió la palabra libertad. Curiosamente, queremos mandar un saludo especial a todas las personas que hacen posible este video, en especial a Alberto Campano, Daniel Guerrero, Francisco Tejeda, Leslie, Marco Ricardo Zunzunegui, Noemí Moreno, Paulo Reinaldo Calvo, Pez Goldfish Rip, Ricardo Reyes, Ricardo Vega, Roberto Brúger y Tania Moreno. La esclavitud es la situación en la cual un individuo es propiedad de otra persona, aunque no se sabe con exactitud cuándo se comenzó a practicar de forma institucionalizada. Existen vestigios de esta práctica desde la Edad Antigua,
aunque esta variaba según las diversas civilizaciones. La esclavitud es tajantemente condenada hoy en día. Sin embargo, puede que algunas de sus secuelas sigan presentes, sin mencionar a las millones de personas que laboran en condiciones nada envidiables mientras sus empleadores son protegidos por la ley. ¿Realmente ha sido erradicada? ¿Te interesa conocer los orígenes, desarrollo, consecuencias y situación moderna de esta infame práctica? Dale, entonces quédate hasta el final del video. La primera documentación histórica de la esclavitud se da en Mesopotamia, durante la época sumeria. Un ejemplo más gráfico lo encontramos en el Antiguo Egipto. Los esclavos fueron utilizados para la construcción de sus imponentes monumentos. Se sabe también que los esclavos egipcios provenían de sus conquistas y no existía una regulación jurídica sobre ellos. En la antigua Grecia también se documentaron gráficamente prácticas esclavistas, siendo una de las primeras civilizaciones cuyo sistema económico estaba sustentado en esta práctica. Asimismo, los esclavos contaban con un estatus social que los diferenciaba de una persona libre. La esclavitud fue sustentada por filósofos como Aristóteles, quien la consideraba como un proceso natural de la humanidad. La jurisdicción sobre la esclavitud evoluciona durante la era romana, los cuales, durante sus numerosas conquistas, adquirieron una gran cantidad de esclavos. Estas personas podían convertirse en libertos si su amo así lo decidía, pasando al estatus de manumisión, en los cuales seguían a disposición voluntaria, aunque a la larga nunca alcanzarían legalmente el estatus de ciudadano romano nacido libre. Otros esclavos eran enviados a la arena en calidad de gladiadores, en donde morían violentamente para el entretenimiento del pueblo. Como consecuencia de esta humillación, surgieron las guerras serviles, en donde participó el recordado Espartaco. Estas revueltas fueron los alzamientos de esclavos más representativas de la Edad Antigua. Las diferencias entre hombres libres y esclavos eran abismales ante la ley. Los primeros no podían ser sometidos a tortura ni quemados vivos, a diferencia de los esclavos, quienes tampoco podían ejercer la paternidad. De tener hijos, se convertían directamente en propiedad de sus respectivos amos. La caída del Imperio Romano de Occidente significó en gran medida la desaparición progresiva de la esclavitud en Europa en favor de la servidumbre. Esta era una de las clases sociales durante el feudalismo, en la que el siervo queda al servicio de un señor feudal. Las duras condiciones laborales impuestas eran muy similares a las de la esclavitud. La diferencia era que no podían ser vendidos o separados de la tierra que trabajaba, pues jurídicamente era un hombre libre. La esclavitud como tal se siguió practicando en el norte de Europa. Los vikingos la denominaban thrall, siendo la clase más baja de la sociedad nórdica dedicados a la agricultura. Los thrall eran adquiridos tras los saqueos y conquistas vikingas, principalmente en las Islas Británicas. Con el ascenso de los califatos musulmanes tras la aparición del Islam durante el siglo VII, surge un nuevo foco de esclavitud, el comercio árabe de esclavos. Este periodo duró más de un milenio, con una estimación de más de 11 millones de personas sometidas a esclavitud por los diversos estados árabes de Oriente Próximo. Los esclavos eran importados de varios lugares, del África subsahariana, cherquesos del Cáucaso, tártaros de Asia Central e incluso cristianos capturados de Europa Oriental. Durante el siglo XIX, Zanzíbar, en el actual Tanzania, se convirtió en el mayor puerto de comercio de esclavos de África Oriental bajo los árabes omaníes, quienes comerciaban unos 50.000 esclavos al año. Regresando a Europa, importante mencionar un decisivo momento histórico, la caída de Constantinopla y el consecuente ascenso del Imperio Otomano, quien al bloquear las rutas comerciales hacia Oriente, forzó a los europeos a buscar nuevas rutas. Esto conllevó a la posterior conquista de América, rica en todo tipo de recursos. A decir verdad, los europeos encontraron que los aztecas ya practicaban la esclavitud, aunque de manera más flexible que en la antigua Roma. Sin embargo, los españoles no instauraron la esclavitud jurídica a los indígenas de América y se promulgaron leyes de Indias para regular la vida social en sus dominios. A cambio de esto, los indígenas fueron enviados a trabajos en las encomiendas, institución socioeconómica mediante la que un individuo debía retribuir a otro con trabajo en una relación de dependencia.
Como sabrás, los que sí sufrieron el estatus legal de esclavos fueron los negros importados desde África, en donde se generó el conocido tráfico de esclavos por el Atlántico. Inglaterra, España, Portugal y Francia establecieron el comercio triangular, que se convirtió en la base del sistema de producción en las colonias americanas. Este consistía en una ruta comercial de circulación. Los barcos zarpaban de Europa, se dirigían a África, en donde esclavos eran comprados a las mismas tribus del continente para luego dejarlos en América, recoger las mercancías producidas y transportarlas a Europa. Esta práctica fue acompañada del surgimiento de una fuerte ideología racista. Los negros eran considerados seres subhumanos carentes de alma al punto que jurídicamente ni siquiera eran vistos como sujetos de derecho. Como te imaginarás, este indignante sistema fue el caldo de cultivo para constantes revoluciones por todo el continente. Algunos esclavos que escapaban eran llamados como cimarrones y se establecían en pequeñas comunidades denominadas palenques o quilombos. Probablemente el alzamiento más violento fue la Revolución Haitiana, en la que los negros consiguieron la independencia de Haití y la abolición de la esclavitud luego de masacrar a gran parte de los colonos franceses. Con las subsiguientes guerras de independencia en Hispanoamérica, algunos próceres criollos como Simón Bolívar convencieron a la población esclava para luchar contra los españoles bajo la promesa de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, en la gran mayoría de países esta no se consiguió inmediatamente, sino que se fue aboliendo progresivamente durante el siglo XIX. Trasladándonos al norte del continente, los emergentes Estados Unidos manejaron la esclavitud de manera muy diversa desde su independencia en 1776. Esta práctica se había convertido en la base de la economía de diversos estados, especialmente en el sur. Desde mediados del siglo XIX, ideas abolicionistas surgían sobre todo en los estados del norte, más industrializados y que iban prescindiendo de mano de obra. Estas diferencias entre norte y sur fueron uno de los principales motivos de la Guerra de Secesión, en el que los autoproclamados Estados Confederados de América sureños son derrotados por la Unión al mando de Abraham Lincoln. Durante la guerra, el presidente promulga la Proclamación de la Emancipación, en la que cambia el estatus legal de más de 3.5 millones de afroestadounidenses esclavizados, convirtiéndolos en hombres libres. Si bien esto representó el fin de la esclavitud en el país y la restauración de la unidad nacional, lo cierto es que los resentimientos en los estados sureños no desaparecieron como tal, y aún hoy en día existen secuelas. Esto se vio plasmado en la creación de organizaciones como el Ku Klux Klan, la cual ha tenido 3 periodos. El tercero de ellos inició en 1946 y sigue vigente hasta la actualidad. La ideología de esta agrupación se basa en la supremacía de los blancos, racismo, xenofobia, homofobia, nacionalismo confederado, antisemitismo y anticatolicismo. Sorprendentemente, se escudan en ser seguidores de corrientes cristianas protestantes, llegando a autodeterminarse como servidores de Dios. What the fuck? Si bien la mayoría de personas los ven solo como un grupo de extremistas descarrilados, que en realidad lo son, lo cierto es que esto nos demuestra que las secuelas del racismo asociado a la esclavitud siguen presentes hoy en día en la primera potencia del mundo. Esto se ve plasmado en recientes incidentes como el asesinato de George Floyd, el cual ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos a pesar de la crisis sanitaria aún vigente en el país. En fin, si bien esta es una de las principales consecuencias de la esclavitud en países donde ya está abolida de facto, lo cierto es que este mal sigue presente hoy en día. Algunas organizaciones como el Walk Free Foundation han realizado ciertos estudios e incluso establecido un índice de esclavitud global para determinar cuál es la magnitud con la que continúa esta práctica. Según estimaciones, la esclavitud moderna mueve unos 150.000 millones de dólares cada año y que unas 40.3 millones de personas viven en estas condiciones, siendo el 71% de ellas mujeres y un 25% niños. Algunos de los países en donde más persiste este mal son Pakistán, India y Mauritania, en donde hasta el 4% de la población vive bajo la esclavitud. Aunque a decir verdad, se piensa que el país donde más persiste esta práctica es Corea del Norte, el lugar más hermético del mundo dividido en 3 clases sociales.
Las principales víctimas son las personas de la clase hostil, descendientes de enemigos del régimen que son traficados por el mismo gobierno hacia Rusia y China para realizar trabajos forzosos. A la esclavitud moderna hay que sumarle los trabajos mal remunerados, y con esto no me refiero a salarios bajos, sino a miles de personas en países pobres consideradas como mano de obra barata por las grandes empresas. Con los irrisorios salarios y enclavados en países que no les brindan oportunidades, es innegable decir que hay personas que nacen prácticamente con nulas posibilidades de salir adelante, algo similar a la servidumbre que se vivía en el feudalismo. En fin, como podemos ver, la esclavitud ha sido un mal que nos ha acompañado en casi toda nuestra historia y que aún persiste de manera no tan discreta. Asimismo, sus consecuencias nos demuestran que nada productivo nos ha aportado como civilización y que su erradicación completa significará un paso enorme para la humanidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la mejor manera de combatir la esclavitud? ¿Te parece que hay esperanza que sea abolida completamente en un futuro próximo? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!
El Reino Unido anuncia que combatirá la llamada esclavitud moderna y el trabajo forzoso en Nigeria, uno de los países más grandes donde son víctimas de estas prácticas. Londres promete campañas de información pública e investigaciones. Sin embargo, una de las fuentes clave de este problema son muchas de las corporaciones internacionales occidentales. Boris Kuznetsov ha analizado cuáles son las dimensiones de esta problemática y ahora nos va a contar todos los detalles. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. No es únicamente el Reino Unido, ¿no?, quien tiene en punto de mira la esclavitud moderna. Hay Sí, otros porque países. en Australia también están muy preocupados con las condiciones laborales de diferentes empleados y por eso existe esa iniciativa del gobierno del proyecto de ley sobre esclavitud moderna y bueno, por ahora todo apunta a que sí va a ser aprobada esa iniciativa. Aproximadamente hay 4.000 personas que trabajan en las condiciones que son comparadas con la esclavitud en Australia en diferentes industrias, como por ejemplo en el sector agrícola, en el sector de pesca o sector minero, y es por eso los funcionarios quieren transparencia, porque ¿en qué consiste esa iniciativa? Las empresas, en total podrán ser más de 3.000 empresas que tienen ingresos anuales de más de 100 millones al año, deberán dar informes para el gobierno para que evalúen las condiciones laborales, para entender en qué condiciones trabajan, si es una explotación, si es abuso de los derechos de los empleados. Bueno, hay también un momento que ha sido criticado por los defensores de derechos humanos porque por ahora no existe la opción de penalizar a las empresas por si van a infringir las normas de esa ley. Claro, ¿y qué es lo que dicen entonces las empresas? Pues las empresas naturalmente dicen que eso va a aumentar costes, eso también va a ser bastante complicado para ellos. Por ejemplo, la respuesta de Nestlé, y vamos a recordar que Nestlé es una de las empresas más grandes en el mundo porque dispone de más de 2.000 marcas en total y tiene sucursales en todo el mundo, pero dice que los requisitos de los informes podrían suponer costo y tiempo y bueno, además también hay unos quienes añaden que todo eso podrá desembocar en el aumento de los precios para las mercancías, es decir, para nosotros, para los consumidores, pero es algo obvio que las empresas quieren ahorrar, no importa si ya disponen de las ganancias millonarias, porque ya también tenemos los casos cuando las grandes empresas fueron pilladas en abuso de los derechos laborales de sus empleados. Aquí, por ejemplo, vemos algunos de los casos, por ejemplo, Zara, que, como decían, no lograba proteger a los trabajadores. Incluso, por ejemplo, Mars decía que quiere impulsar la erradicación de esclavitud en sus cadenas. Y finalmente también tales grandes como Corte Inglés o Carrefour también sí han manchado su reputación según los medios. Entonces vamos también a decir que hay cifras impactantes, porque sí, vamos a evaluar, según los informes, el nivel de qué es lo que existe ahora en el mundo, el trabajo forzoso. Vamos a ver esa cifra de casi 25 millones de personas que están trabajando en las condiciones laborales que no corresponden a algo normal, que bueno, se hace en una extremidad. Todo eso en el año 2018, pero te propongo también que hablemos de este asunto con Carlos Gutiérrez. Él es el secretario de Juventud y Nuevas Realidades Laborales del Sindicato Español Comisiones Obreras. Lo tenemos aquí preparado. Una primera pregunta. Decíamos que bueno, en Australia hay esta idea, pero sin embargo las empresas no van a ser sancionadas. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta propuesta? Obviamente es necesario elaborar sanciones, activar sanciones para que las empresas cumplan una serie de condiciones mínimas en toda su cadena de suministro y respeten los derechos humanos allí donde operan. Pues sí, si hablamos sobre las herramientas reales para presionar a las corporaciones, bueno, si existen, ¿por qué nadie quiere aplicarles? Sí existen herramientas reales, por ejemplo, los sindicatos en los países occidentales tenemos mucho que hacer y, por ejemplo, en España Comisiones Obreras firma con grandes multinacionales españolas que tienen una amplia cadena de suministro a lo largo del mundo, pues firma con estas empresas, que sobre todo son del textil, para que respeten ciertas condiciones laborales allí donde operan. Obviamente, luego la dificultad que tiene esto es el poder controlar, el poder visitar cada una de las fábricas que tienen estas empresas o con las que trabajan estas empresas a lo largo del mundo, y esto es lo verdaderamente complejo, ¿no? Controlar esos acuerdos que se firman en los países desarrollados con grandes multinacionales
pues bueno, luego tienes que visitar el terreno, tienes que conocer la realidad donde operan, tienes que visitar las empresas, las fábricas y conocer las condiciones laborales, que no se produzca ninguna alteración de esas condiciones firmadas, incluso que no se introduzca ningún fraude a los derechos humanos, ¿no? Por esto que se ha oído en muchos casos, el trabajo infantil y demás, pues bueno, creemos que la dificultad está en cómo hacer cumplir esos acuerdos que en muchos casos se llegan cuando se llegan. Todo esto que comentas, evidentemente, pues tiene unos costes, además de un personal que es necesario para poderlo hacer. ¿Cómo os podéis garantizar o hasta qué punto podéis, si se da un porcentaje, asegurar que realmente se están cumpliendo estos acuerdos? Claro, esto es lo que comentaba anteriormente, la dificultad está en el control, entonces no se puede hablar de porcentaje, pero sí lo que nos demanda esta situación es que los sindicatos, la acción sindical, debe profundizar en su acción internacional. Debemos tener más colaboración con los sindicatos de los países en desarrollo, que son los países donde operan estas grandes multinacionales, ¿no? Y trabajar conjuntamente para el objetivo común, que es el de controlar que unas ciertas condiciones laborales se garantizan y controlar que se respetan los derechos humanos.